Birthdays, anniversaries, weddings, whatever the occasion, it just got a little more personal with meaningful photo gifts from Shutterfly. Add a silly photo to a gold-rimmed mug for your bestie. Put your sweet puppy on a cozy fleece blanket for your teen. Gift your husband a desktop plaque featuring all the kids. Enjoy 40% off orders over $29 with code POD40 at Shutterfly.com and make something that means something. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. El reino de Dios es uno de los temas más profundos y centrales de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En los Evangelios, Jesús habla del reino como una realidad tanto presente como futura, un reino de justicia, paz y amor que transforma el corazón y la vida de quienes lo reciben. A través de sus parábolas, milagros y enseñanzas, Jesús nos muestra cómo el reino de Dios no se trata de poder terrenal, sino de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y el llamado a vivir bajo su voluntad. En este video, exploraremos qué es el reino de Dios, cómo se manifiesta aquí en la tierra y cómo podemos ser parte de esta realidad divina. Acompáñanos en este viaje para descubrir el significado y el poder transformador del reino de Dios en nuestras vidas. En Marcos 1:15 se narra: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El comienzo del ministerio de Jesús está marcado por una proclamación contundente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Con estas palabras, Jesús anuncia la llegada de una nueva era, una era esperada por siglos, en la que las promesas de Dios comienzan a cumplirse. La llegada del reino de Dios no solo implica un cambio en las circunstancias políticas o sociales, sino una transformación radical en el orden espiritual y moral del mundo. Este anuncio es una llamada al arrepentimiento y a la fe, lo que demuestra que el reino de Dios no es solo una realidad distante o futura, sino una invitación a entrar en una nueva vida aquí y ahora. La proclamación del reino de Dios está profundamente enraizada en las expectativas del pueblo judío. A lo largo del Antiguo Testamento, los profetas habían hablado de un futuro tiempo en el que Dios establecería su gobierno justo y restauraría a su pueblo. El concepto de reino no era simplemente político, era una esperanza de que Dios interviniera de manera decisiva en la historia para traer justicia, paz y reconciliación. El reino de Dios representaba la soberanía de Dios sobre el mundo, su intervención para corregir lo que estaba mal y restaurar su creación a su estado original. Cuando Jesús dice que el reino de Dios se ha acercado, está declarando que este tiempo esperado ha llegado. A través de su ministerio, enseñanza y milagros, Jesús demuestra que el reino de Dios no es un reino humano, sino un reino espiritual que transforma el corazón de las personas. Su llamado al arrepentimiento y la fe es una invitación a participar en este nuevo reino, donde las reglas del mundo se subvierten. Los últimos serán los primeros, los mansos heredarán la tierra, y los pobres en espíritu serán los dueños del reino. El contexto en el que Jesús anuncia el reino de Dios es importante para entender la radicalidad de su mensaje. En el primer siglo, Palestina estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Los judíos, oprimidos por el poder romano, esperaban un Mesías que los liberara políticamente y restaurara el reino de Israel. Muchos creían que el reino de Dios significaría el fin del poder extranjero y el restablecimiento de un reino terrenal en el que Israel sería una nación gloriosa y poderosa. Sin embargo, el reino que Jesús anuncia no se ajusta a estas expectativas políticas. Jesús no está hablando de un reino que dependa de ejércitos, riquezas o poder humano,
sino de un reino basado en la justicia divina, el amor y el servicio. El reino de Dios que Jesús proclama no es de este mundo, pero se manifiesta en el mundo a través de las vidas cambiadas por su amor y su enseñanza. Esto confunde a muchos, incluidos los líderes religiosos, que esperaban una liberación política y no un reino que comenzara en los corazones de las personas. El llamado al arrepentimiento que acompaña al anuncio del reino de Dios es crucial. La palabra griega utilizada para arrepentimiento es metanoia, que significa un cambio radical en la manera de pensar y vivir. Jesús no está pidiendo simplemente un remordimiento superficial, sino una transformación total, un giro completo en la dirección de la vida, alejándose del pecado y volviéndose hacia Dios. El arrepentimiento es la puerta de entrada al reino de Dios. Solo aquellos que reconocen su necesidad de Dios y están dispuestos a cambiar pueden entrar en este nuevo reino. Además del arrepentimiento, Jesús también llama a creer en el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias, y las buenas noticias que Jesús proclama son que el reino de Dios ha llegado, que la salvación es posible y que la reconciliación con Dios está al alcance de todos. Creer en el Evangelio significa confiar en que Dios está actuando en Jesús de una manera que cambia la historia y la vida de las personas para siempre. El anuncio del reino de Dios no es solo un mensaje de palabras, sino una realidad que Jesús comienza a demostrar a través de sus milagros, sanidades y enseñanzas. Cada sanidad, cada exorcismo y cada acto de compasión que Jesús realiza son manifestaciones concretas del reino de Dios en acción. A través de su ministerio, Jesús está mostrando que el poder de Dios ha irrumpido en el mundo y que el reino de Satanás y del pecado está siendo derrotado. El reino de Dios, entonces, no es solo una idea espiritual, sino una fuerza transformadora que tiene efectos reales y tangibles en la vida de las personas. El anuncio del reino de Dios tiene profundas implicaciones para nuestras vidas hoy. Si el reino de Dios se ha acercado y está presente en Jesús, entonces estamos llamados a vivir de acuerdo con los valores de este reino. Esto significa que el arrepentimiento sigue siendo fundamental. Vivir en el reino implica abandonar las viejas formas de vida marcadas por el egoísmo, el pecado y la injusticia, y adoptar una nueva vida centrada en la justicia, la paz y el amor. Otra implicación práctica es que el reino de Dios transforma la manera en que vemos y tratamos a los demás. Jesús enseñó que en el reino de Dios, los más pequeños, los pobres y los marginados tienen un lugar especial. Esto significa que quienes siguen a Jesús están llamados a vivir de manera compasiva, promoviendo la justicia y cuidando de aquellos que están en los márgenes de la sociedad. El reino de Dios es inclusivo, y nosotros, como seguidores de Jesús, debemos reflejar este amor inclusivo en nuestras vidas diarias. El anuncio del reino de Dios nos desafía a vivir con esperanza. Aunque el reino ya está presente a través de la obra de Jesús, todavía esperamos su plenitud en el futuro, cuando Cristo regrese y el reino sea completamente establecido. Esta esperanza nos da fuerza para perseverar en medio de las dificultades y las injusticias de este mundo, sabiendo que el reino de Dios triunfará al final y que todas las cosas serán renovadas. En Lucas 17:21 se narra: el reino de Dios está entre vosotros. Uno de los aspectos más fascinantes del reino de Dios es su naturaleza dual. Es una realidad presente y al mismo tiempo una promesa futura. Jesús enseña que el reino de Dios no es algo que solo esperamos en el futuro lejano. En su ministerio declara que el reino ya está entre nosotros. Sin embargo, también nos enseña que la manifestación plena del reino de Dios aún está por venir, lo que genera una tensión entre lo que ya ha comenzado y lo que todavía esperamos. Cuando Jesús dice en Lucas 17:21 que el reino de Dios está entre vosotros, está subrayando que el reino ya ha irrumpido en la historia humana. Esto sucede principalmente a través de su persona y su ministerio.
El poder de Dios comienza a manifestarse en la vida y las enseñanzas de Jesús, quien realiza milagros, sana a los enfermos y libera a los oprimidos. Estos actos no solo son demostraciones de poder, sino señales concretas de que el reino de Dios ha comenzado a llegar. Donde Jesús está presente, el reino de Dios está activo. Sin embargo, aunque el reino de Dios ha comenzado, no se ha cumplido completamente. En Mateo 6:10, Jesús nos enseña a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta oración refleja el anhelo por la manifestación completa del reino en el futuro, cuando el pecado, el sufrimiento y la injusticia finalmente sean derrotados y el mundo sea restaurado en armonía con la voluntad de Dios. Esta naturaleza del reino, como una realidad presente y futura, a menudo se describe como el ya, pero todavía no. Para entender esta enseñanza, debemos considerar el contexto en el que Jesús habla del reino de Dios. En la época de Jesús, muchos de los judíos esperaban un Mesías que restaurara el reino de Israel, liberándolos de la opresión romana y estableciendo un reino político en la tierra. En este contexto, el reino era visto principalmente en términos de poder militar y político, con la esperanza de que Dios interviniera para derrotar a sus enemigos y restaurar la gloria de Israel. Sin embargo, Jesús desafía estas expectativas. Imagine what's possible when learning doesn't get in the way of life. At Capella University, our game-changing FlexPath learning format lets you set your own deadlines so you can learn at a time and pace that works for you. It's an education you can tailor to your schedule. That means you don't have to put your life on hold to pursue your professional goals. Instead, enjoy learning your way and earn your degree without missing a beat. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. En lugar de establecer un reino terrenal mediante la fuerza, Jesús habla de un reino que comienza en los corazones de las personas. En Lucas 17, 20, 21 es clave para entender esto, ya que Jesús les dice a los fariseos que el reino no viene con advertencia visible y que el reino de Dios está entre vosotros. En otras palabras, el reino no es algo que se pueda observar de la manera convencional, como un gobierno terrenal con fronteras y ejércitos. Es una realidad espiritual que comienza con la transformación interna y que se extiende al mundo a través de las vidas de los que siguen a Cristo. El reino de Dios se manifiesta cada vez que las personas responden al mensaje de Jesús, arrepintiéndose y volviéndose hacia Dios. Los milagros de Jesús, como la sanación de enfermos y la expulsión de demonios, son manifestaciones concretas del poder del reino. Estos actos no son simplemente hechos aislados de bondad, sino señales de que el reino está irrumpiendo en el mundo y derrotando las fuerzas del mal. No obstante, aunque el poder del reino de Dios ya está en acción, el mundo aún está plagado de pecado, injusticia y sufrimiento. Por eso, el reino está ya presente, pero todavía no, en su plenitud. La dimensión futura del reino de Dios se hará realidad en la segunda venida de Cristo. La Biblia habla de un tiempo en que Cristo regresará para establecer su reino definitivo y eterno, donde no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Este será el momento en que todas las promesas de Dios se cumplirán plenamente, y su justicia, paz y amor prevalecerán sobre todo el mundo. En este sentido, los cristianos viven entre dos tiempos: el tiempo presente, donde ya hemos comenzado a experimentar el reino, y el tiempo futuro, cuando lo experimentaremos plenamente.
La enseñanza de que el reino de Dios es una realidad presente y futura tiene profundas implicaciones para nuestra vida diaria. Primero, debemos entender que, como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir en el reino ahora. Esto significa que nuestras vidas deben reflejar los valores del reino de Dios, tales como la justicia, la paz, el amor y la misericordia. Cada vez que vivimos de acuerdo con estos valores, estamos manifestando el reino de Dios en el mundo presente. Por ejemplo, cuando luchamos contra la injusticia, cuando mostramos compasión hacia los marginados, cuando perdonamos a los que nos han ofendido, estamos participando en la obra del reino. Al vivir según los principios del reino de Dios, somos agentes de transformación en un mundo que aún está marcado por el pecado. En este sentido, nuestra vida diaria se convierte en una participación activa en el reino de Dios. Otro ejemplo es cómo respondemos al sufrimiento y a la injusticia en el mundo. Aunque vivimos en un mundo donde el reino de Dios ya está en acción, también sabemos que el reino no ha alcanzado su plenitud. Esto significa que todavía enfrentamos sufrimiento, dolor y muerte. Sin embargo, la esperanza de que el reino será plenamente realizado en el futuro nos da fuerza para perseverar en medio de las dificultades. La promesa de la consumación del reino en el futuro nos permite vivir con esperanza, sabiendo que, en última instancia, Dios restaurará todas las cosas. También debemos vivir con una expectativa activa de la segunda venida de Cristo y la plenitud del reino de Dios. Esto no significa simplemente esperar pasivamente el regreso de Cristo, sino trabajar activamente en la misión del reino mientras esperamos. Somos llamados a ser embajadores del reino de Dios, llevando el mensaje de Jesús y viviendo de una manera que refleja su señorío en nuestra vida. Sabemos que el reino de Dios será finalmente victorioso y esta certeza nos impulsa a seguir adelante con fe y compromiso. En Mateo 4:17 se narra: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús anuncia la llegada del reino de Dios, inmediatamente llama a las personas al arrepentimiento. En Mateo 4:17, su mensaje es claro: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento no es solo una recomendación, sino un requisito esencial para entrar y participar en el reino de Dios. La palabra griega utilizada para arrepentimiento, metanoia, significa un cambio profundo en la mente y el corazón, un giro completo en la dirección de la vida. Este llamado de Jesús invita a las personas a abandonar sus antiguos modos de vida y adoptar una nueva forma de vivir que esté alineada con los valores del reino. El anuncio del reino, acompañado del llamado al arrepentimiento, sugiere que la llegada del reino de Dios trae consigo una transformación radical. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento por el pecado, es una reorientación completa hacia Dios. Implica un cambio en la forma de pensar, sentir y actuar. Es una respuesta activa a la presencia de Dios en el mundo a través de Jesús. Este cambio es esencial para poder vivir en el reino de Dios, que es un reino de justicia, paz y amor. El arrepentimiento también está profundamente conectado con la gracia. Jesús no llama a las personas a arrepentirse como un acto de condena, sino como una invitación a una nueva vida. El arrepentimiento abre la puerta a la reconciliación con Dios, a la restauración de las relaciones rotas y al comienzo de una vida nueva bajo el gobierno de Dios. En este sentido, el arrepentimiento es la entrada al reino de Dios y es una expresión de la gracia divina que ofrece una segunda oportunidad a todos los que están dispuestos a cambiar. El contexto en el que Jesús predica el arrepentimiento es clave para entender su significado. En el primer siglo, el concepto de arrepentimiento estaba asociado a la idea de retornar a Dios después de haber estado en el pecado o alejados de los caminos de Dios. En la tradición judía, los profetas
a menudo llamaban a Israel al arrepentimiento, especialmente en momentos en que el pueblo se había apartado de los mandamientos de Dios y seguía prácticas injustas o idolátricas. El arrepentimiento, entonces, era una respuesta a la infidelidad del pueblo hacia Dios y un llamado a volver a una relación de fidelidad. Sin embargo, cuando Jesús habla de arrepentimiento, está introduciendo una nueva dimensión. No solo está llamando al arrepentimiento por el pecado, sino también a un cambio total de mentalidad en respuesta a la llegada del reino de Dios. Esto era radical en el contexto de la época, porque implicaba que no solo los pecadores necesitaban arrepentirse, sino también aquellos que se consideraban justos. Jesús está llamando a todos, sin importar su estatus moral, a reorientar sus vidas hacia Dios. Los fariseos y otros líderes religiosos, que creían que ya vivían de acuerdo con la ley, también necesitaban este arrepentimiento, ya que estaban atrapados en el legalismo y el orgullo espiritual. El arrepentimiento no solo es un evento único, sino un proceso continuo. Para los seguidores de Jesús, arrepentirse significa vivir en una actitud constante de cambio y renovación, alineando sus vidas cada vez más con los valores del reino. Esto contrasta con la idea común de la época de que simplemente cumplir con los rituales religiosos era suficiente para agradar a Dios. Jesús enseña que el reino de Dios requiere un cambio de corazón, no solo una obediencia externa a las reglas. El arrepentimiento, por lo tanto, es una transformación interna que afecta todas las áreas de la vida. Además, el llamado al arrepentimiento está profundamente relacionado con la proximidad del reino. El reino de los cielos se ha acercado. Jesús no está hablando de un reino distante o lejano, sino de una realidad que está irrumpiendo en el presente. Esto significa que el tiempo para arrepentirse es ahora. El reino de Dios ya está entre nosotros y estamos invitados a participar en él a través del arrepentimiento y la fe. Jesús llama a la urgencia de este cambio, ya que el reino no espera, y su llegada demanda una respuesta. El llamado de Jesús al arrepentimiento tiene profundas implicaciones para nuestra vida diaria. En primer lugar, nos invita a examinar nuestra vida de manera continua. Arrepentirse significa evaluar nuestras acciones, pensamientos y prioridades a la luz de los valores del reino de Dios. Cada vez que nos encontramos en desacuerdo con esos valores, ya sea en cómo tratamos a los demás, en nuestras actitudes egoístas o en nuestra falta de compasión, estamos llamados a arrepentirnos, a cambiar de dirección y a alinearnos nuevamente con el camino de Dios. El arrepentimiento también nos invita a romper con viejos hábitos y patrones de pecado. Esto puede implicar dejar atrás actitudes o comportamientos destructivos, como la falta de perdón, el orgullo, la avaricia o la injusticia. El reino de Dios es un reino de justicia, paz y amor, y el arrepentimiento nos llama a vivir de acuerdo con esos principios. Esto puede significar buscar la reconciliación con alguien a quien hemos herido, cambiar una actitud negativa hacia los demás, o hacer un esfuerzo consciente por ser más compasivos y generosos. Otro aspecto importante del arrepentimiento es que nos llama a una vida de humildad. Arrepentirse significa reconocer que hemos fallado y que necesitamos la gracia de Dios. Este reconocimiento nos ayuda a evitar el orgullo y la autosuficiencia. Nos recuerda que, como seres humanos, somos propensos al error y que solo con la ayuda de Dios podemos vivir en el reino de Dios. El arrepentimiento nos lleva a depender más profundamente de Dios y a confiar en su guía y dirección para nuestras vidas. Además, el arrepentimiento está profundamente conectado con la restauración de las relaciones. Jesús enseña que si estamos en conflicto con alguien, debemos buscar la reconciliación antes de adorar a Dios. El reino de Dios es un reino de paz y comunión, y el arrepentimiento nos llama a restaurar las relaciones rotas. Esto significa que el arrepentimiento no es solo un acto individual entre nosotros y Dios,
sino que tiene una dimensión comunitaria. Afecta cómo vivimos con los demás. En Mateo 13, 31-32 se narra: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Las parábolas son una parte esencial del ministerio de Jesús y una de sus formas principales de enseñar sobre el reino de Dios. A través de historias sencillas y cotidianas, Jesús revela profundas verdades espirituales sobre el reino. Las parábolas permiten a los oyentes captar la esencia del reino, pero también esconden su pleno significado para aquellos que no están dispuestos a escuchar con fe. Entre las parábolas más conocidas están las del grano de mostaza y la levadura, que ilustran cómo el reino de Dios comienza de manera humilde y pequeña, pero crece y se expande hasta transformar todo. En la parábola del grano de mostaza, Jesús compara el reino de Dios con una semilla extremadamente pequeña que crece hasta convertirse en un árbol grande. Este crecimiento sorprendente subraya que, aunque el reino puede comenzar de manera imperceptible y modesta, su impacto final será inmenso. Esto es un contraste con las expectativas de muchos en la época de Jesús, quienes esperaban que el reino de Dios llegara de manera poderosa y espectacular, liberando al pueblo de Israel del dominio romano. Jesús, sin embargo, enseña que el reino no comienza con poder político o militar, sino con un crecimiento orgánico y gradual, a menudo desapercibido, pero que finalmente abarcará toda la creación. Otra parábola importante es la de la levadura, donde Jesús compara el reino con una pequeña cantidad de levadura que una mujer mezcla con harina, hasta que toda la masa está fermentada. Al igual que la semilla de mostaza, esta parábola destaca cómo algo aparentemente insignificante puede tener un impacto profundo y transformador. La levadura trabaja de manera oculta, pero con el tiempo afecta toda la masa. De manera similar, el reino de Dios puede estar trabajando de forma invisible en el mundo y en los corazones de las personas, pero su influencia es total y penetrante. El contexto histórico en el que Jesús enseña estas parábolas es fundamental para entender su impacto. En la época de Jesús, muchos judíos esperaban que el reino de Dios llegara de forma dramática y poderosa con la liberación de Israel de la opresión extranjera y el establecimiento de un reino terrenal glorioso bajo el Mesías. Estas expectativas estaban basadas en interpretaciones de las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de un reino donde Dios restauraría la justicia y la paz. Sin embargo, las parábolas de Jesús sobre el reino de Dios desafían estas expectativas. En lugar de describir un reino que comienza con una revolución violenta o un despliegue espectacular de poder, Jesús describe un reino que comienza pequeño, casi imperceptible, como una semilla de mostaza o un poco de levadura en la masa. Jesús está enseñando que el reino no es un evento externo que se impone por la fuerza, sino una transformación interna que crece de manera gradual pero segura. En Mateo 13, 10, 17, cuando los discípulos le preguntan a Jesús por qué enseña en parábolas, Él les explica que las parábolas tienen una doble función: revelar las verdades del reino a quienes están espiritualmente abiertos y dispuestos a escuchar, pero ocultarlas a aquellos cuyos corazones están endurecidos. Esto significa que las parábolas no son solo ilustraciones sencillas, sino que contienen una profundidad espiritual que requiere discernimiento y fe. Solo aquellos que tienen un corazón receptivo podrán comprender el verdadero significado del reino de Dios a través de las parábolas. Las parábolas también muestran la naturaleza inclusiva del reino de Dios. En historias como la parábola del gran banquete, Jesús ilustra cómo el reino está abierto a todos, incluidos aquellos que eran marginados por la sociedad. Aquellos que originalmente fueron invitados al banquete, los líderes religiosos y los que confiaban en su propio estatus, rechazan la invitación.
pero los pobres, los cojos y los ciegos son los que finalmente disfrutan de la fiesta. Esta imagen del reino de Dios desafiaba las estructuras sociales y religiosas de la época, enseñando que el reino está disponible para todos los que están dispuestos a aceptarlo. Las parábolas del reino de Dios tienen profundas implicaciones para nuestra vida diaria, ya que nos invitan a participar activamente en el crecimiento del reino. Al igual que la semilla de mostaza o la levadura, nuestras acciones pequeñas y aparentemente insignificantes pueden tener un impacto grande y duradero en el avance del reino de Dios. Un gesto de bondad, una palabra de consuelo o una acción de justicia pueden parecer pequeños en el momento, pero pueden ser catalizadores para la transformación en los corazones de las personas y en la sociedad. El reino de Dios también trabaja en formas ocultas y silenciosas, en un mundo que a menudo valora lo rápido, lo grande y lo visible. Las parábolas nos recuerdan que el reino crece en maneras que no siempre podemos ver o entender de inmediato. Esto significa que no debemos desanimarnos cuando no vemos resultados inmediatos en nuestro trabajo para el reino. Al igual que la levadura, el reino está obrando de manera constante y transformadora, incluso si no lo notamos de inmediato. Otro aspecto práctico de las parábolas es que nos llaman a vivir con paciencia y esperanza. El crecimiento del reino no siempre es rápido ni espectacular, pero es seguro. Jesús nos enseña que, aunque el reino comienza pequeño, su impacto será total. Esto nos desafía a ser pacientes en nuestra fe, sabiendo que Dios está trabajando en nuestras vidas y en el mundo, incluso cuando no siempre podemos verlo. Estamos llamados a ser fieles en nuestro compromiso con el reino, confiando en que Dios cumplirá sus promesas en su tiempo perfecto. Las parábolas también nos enseñan sobre la inclusión en el reino de Dios. Al igual que en la parábola del gran banquete, estamos llamados a invitar a todos al reino, especialmente a aquellos que son marginados o rechazados por la sociedad. Esto significa que debemos vivir con una mentalidad abierta y acogedora, extendiendo el amor y la gracia de Dios a todos, sin importar su origen, condición o estatus. El reino de Dios no es exclusivo, sino inclusivo, y estamos llamados a reflejar esa apertura en nuestras relaciones y en nuestra vida diaria. En Mateo 6:33 se narra: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Jesús, en el Sermón del Monte, establece una prioridad clara para aquellos que desean vivir en el reino de Dios: buscar primero el reino y su justicia. En este mandato, Jesús nos invita no solo a buscar el reino, sino a centrarnos en su justicia, es decir, vivir de acuerdo con los principios de rectitud y justicia que caracterizan el reino de Dios. Esto nos recuerda que el reino de Dios no se trata solo de una realidad espiritual o futura, sino de cómo vivimos nuestras vidas aquí y ahora, promoviendo la justicia, la equidad y la paz. El reino de Dios, según la enseñanza de Jesús, está intrínsecamente vinculado a la justicia. Esto se refiere no solo a la justicia divina, sino a una justicia práctica y terrenal que afecta nuestras relaciones con los demás. El llamado a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia nos recuerda que nuestra primera preocupación como seguidores de Jesús debe ser alinear nuestras vidas con los valores del reino. Esto implica vivir de una manera que promueva el bienestar de los demás, que defienda a los oprimidos y que actúe con integridad en cada aspecto de nuestra vida. La justicia del reino de Dios no es solo retributiva, que castiga el mal, sino también restaurativa. A través de la vida y el ministerio de Jesús, vemos que la justicia en el reino de Dios busca restaurar las relaciones, sanar a los heridos y redimir lo que ha sido dañado. En este sentido, la justicia del reino de Dios no solo busca reparar lo que está mal, sino traer una renovación completa a las personas y a la creación.
El concepto de justicia en el reino de Dios tiene sus raíces profundas en el Antiguo Testamento. Los profetas a menudo llamaban al pueblo de Israel a vivir con justicia, denunciando la corrupción, la opresión de los pobres y las prácticas injustas. Por ejemplo, en Amós 5:24, el profeta proclama: «Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo». La justicia, en la visión de los profetas, no es solo un concepto legal, sino una forma de vida que refleja el carácter de Dios y su voluntad para la humanidad. Jesús toma esta tradición profética y la lleva al corazón de su enseñanza sobre el reino de Dios. En el Sermón del Monte, Jesús desafía a sus oyentes a vivir con una justicia que supere la de los escribas y fariseos, quienes a menudo reducían la justicia a un cumplimiento externo de la ley. Para Jesús, la justicia del reino no es solo una cuestión de acciones externas, sino una transformación interna del corazón que afecta todas las áreas de la vida, nuestras relaciones, nuestras decisiones y cómo tratamos a los demás. Esta justicia no se mide solo por lo que hacemos, sino por las intenciones y motivaciones que guían nuestras acciones. El contexto cultural y político de la época de Jesús también es relevante. En el primer siglo, Palestina estaba bajo el dominio del Imperio Romano, un régimen conocido por su injusticia hacia los pueblos conquistados, especialmente hacia los pobres y marginados. La justicia romana, aunque prometía paz a través del poder, a menudo resultaba en opresión, explotación y desigualdad. En contraste, el reino de Dios que Jesús predica es un reino de justicia verdadera y equitativa, donde los pobres y los marginados son levantados y donde las estructuras de poder que perpetúan la injusticia son desafiadas. Este mensaje era radical, ya que implicaba una crítica a los sistemas de poder tanto religiosos como políticos que oprimían al pueblo. Además, el llamado a buscar la justicia del reino está vinculado a una dependencia profunda en Dios. En el contexto de Mateo 6, Jesús está hablando sobre la preocupación por las necesidades materiales y asegura a sus oyentes que, si buscan el reino y su justicia primero, Dios proveerá todas sus necesidades. Esto subraya que vivir una vida comprometida con la justicia del reino no es solo una tarea moral, sino una vida de fe, confiando en que Dios sostendrá y cuidará a aquellos que viven según sus principios. La justicia del reino de Dios tiene implicaciones claras para nuestra vida diaria y cómo vivimos en relación con los demás. Uno de los primeros aspectos prácticos de este mandato es la defensa de los marginados y vulnerables. En el ministerio de Jesús, vemos que Él siempre estuvo del lado de los pobres, los enfermos, los rechazados y los oprimidos. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a defender los derechos de aquellos que no pueden defenderse a sí mismos, a luchar por la justicia para los pobres y a cuidar de los marginados de la sociedad. Esto podría significar apoyar causas de justicia social, involucrarnos en el servicio comunitario o simplemente ayudar a aquellos que están en necesidad a nuestro alrededor. La justicia del reino de Dios también nos llama a vivir con integridad y equidad en nuestras relaciones cotidianas. Esto significa que debemos actuar con justicia en nuestras interacciones con los demás, ya sea en el trabajo, en nuestras familias o en nuestras comunidades. Tratar a los demás con respeto, ser honestos en nuestras transacciones y actuar con equidad en todas nuestras decisiones son maneras de buscar la justicia del reino. Jesús enseña que nuestra justicia debe ser más profunda que simplemente cumplir con las normas. Debe reflejar el corazón de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Otro aspecto práctico es la generosidad. La justicia del reino de Dios no se trata solo de no hacer daño, sino de actuar activamente para promover el bienestar de los demás. Esto significa compartir nuestros recursos con los necesitados, ser generosos con nuestro tiempo y estar dispuestos a sacrificar nuestra comodidad por el bien de los demás. En Mateo 25, 31, 46,
Jesús enseña que cuando cuidamos de los hambrientos, sedientos, extranjeros, desnudos y encarcelados, lo hacemos como si lo hiciéramos para Él mismo. La justicia del reino implica una vida de compasión activa hacia los demás. Buscar la justicia del reino de Dios significa estar comprometidos con la reconciliación. La justicia del reino no es solo castigar el mal, sino restaurar las relaciones. Esto implica trabajar por la paz, sanar las divisiones y promover la unidad donde haya conflicto. En un mundo lleno de divisiones y violencia, los seguidores de Jesús están llamados a ser pacificadores, buscando siempre la reconciliación entre personas, grupos y naciones. Esto también incluye practicar el perdón, una parte esencial de la justicia restaurativa que Jesús modela en la cruz. En Mateo 5:3 se narra: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Uno de los temas más transformadores en la enseñanza de Jesús es que el reino de Dios no está reservado para los poderosos o los autosuficientes, sino para los humildes y los pequeños. En el Sermón del Monte, Jesús declara que los pobres en espíritu son bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Esta afirmación es radical porque desafía las expectativas sociales y religiosas de la época, en las que se asociaba el favor de Dios con el poder, la riqueza y el estatus. Ser pobre en espíritu significa reconocer nuestra dependencia total de Dios. Es admitir que, en nuestras propias fuerzas, no tenemos nada que ofrecer que pueda ganarnos un lugar en el reino. Los humildes son aquellos que reconocen su necesidad de Dios y que no se apoyan en sus propios méritos o en su riqueza espiritual, moral o material. Esta humildad no es debilidad, sino un profundo reconocimiento de que todo lo que tenemos proviene de la gracia de Dios. Es la apertura a recibir lo que Dios ofrece, sabiendo que no podemos obtenerlo por nuestra cuenta. A lo largo de su ministerio, Jesús reiteró este principio, acercándose y mostrando favor a los que eran considerados insignificantes por la sociedad: los niños, los enfermos, los pobres, los marginados y los pecadores. En Mateo 18:3, Jesús dice: «De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Los niños, con su inocencia y total dependencia, son el modelo de lo que significa entrar en el reino, una entrega completa a la confianza en Dios, sin pretensiones ni orgullo. El contexto en el que Jesús enseña que el reino es para los humildes y pequeños es crucial para entender el impacto de sus palabras. En el primer siglo, la sociedad judía estaba profundamente jerarquizada. Los ricos y poderosos gozaban de privilegios, mientras que los pobres, los enfermos y los marginados a menudo eran vistos como castigados por Dios o indignos de su favor. Los líderes religiosos, como los fariseos, solían centrarse en una estricta observancia de la ley, creyendo que su estatus y rectitud externa les aseguraban una posición especial ante Dios. En contraste con esta mentalidad, Jesús enseña que los que son bienaventurados no son los ricos, los poderosos o los autosuficientes, sino aquellos que reconocen su pobreza espiritual, aquellos que se dan cuenta de su necesidad de Dios y no confían en su propio estatus, son los que realmente están preparados para recibir el reino de Dios. Esta enseñanza no solo reta las expectativas religiosas de la época, sino también las expectativas sociales. Los marginados, los pecadores arrepentidos y los humildes son los que encuentran el favor de Dios en el reino, mientras que aquellos que se sienten autosuficientes son dejados de lado. El mensaje de Jesús de que el reino pertenece a los humildes también se relaciona con su propia vida y ministerio. Jesús, el Mesías esperado, no vino como un conquistador poderoso, sino como un siervo humilde. En Filipenses 2:5-8, el apóstol Pablo describe cómo Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte.
El propio Jesús modeló la humildad que predicaba, mostrando que el verdadero poder y grandeza en el reino de Dios se encuentran en la humildad, el servicio y la dependencia de Dios. La parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18:9-14 ilustra perfectamente este principio. En esta parábola, el fariseo se jacta de su justicia y de todas las cosas buenas que hace, mientras que el publicano, un recaudador de impuestos despreciado, simplemente clama a Dios: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dice que es el publicano, y no el fariseo, quien es justificado ante Dios. Esta historia subraya que, en el reino de Dios, no es la justicia propia lo que nos acerca a Dios, sino un corazón humilde que reconoce su necesidad de misericordia. El llamado a la humildad y a la dependencia de Dios tiene profundas implicaciones para nuestra vida diaria. Un ejemplo clave de esto es cómo tratamos nuestras relaciones con los demás. La humildad no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también cómo interactuamos con las personas a nuestro alrededor. En lugar de buscar nuestra propia gloria o estatus, estamos llamados a actuar con humildad y servicio. Esto significa tratar a los demás con respeto, incluso aquellos que son considerados pequeños o insignificantes por los estándares del mundo. Jesús nos llama a ver el valor de cada persona y a servir a los demás con un corazón humilde. Otro ejemplo práctico es cómo manejamos nuestras bendiciones y recursos. Ser pobres en espíritu significa que reconocemos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Esto debería llevarnos a ser generosos con lo que hemos recibido, ya que entendemos que no somos dueños de nuestras bendiciones, sino administradores de lo que Dios nos ha dado. En lugar de aferrarnos a nuestras posesiones o usar nuestras habilidades para elevarnos, estamos llamados a compartir lo que tenemos con los necesitados, reflejando la generosidad de Dios hacia nosotros. La humildad también nos invita a practicar el perdón y la reconciliación. En una cultura que a menudo promueve el orgullo y el rencor, el reino de Dios nos llama a reconocer nuestra propia necesidad de perdón y, por lo tanto, a ser rápidos en perdonar a los demás. Aquellos que son humildes no guardan rencor, sino que buscan la paz y la reconciliación. Entienden que, al igual que ellos han sido perdonados por Dios, deben extender ese mismo perdón a los demás. Finalmente, la humildad nos lleva a una confianza total en Dios, en lugar de depender de nuestras propias habilidades. Esto puede aplicarse a cómo enfrentamos los desafíos y dificultades en nuestras vidas. En lugar de intentar resolver todo por nuestra cuenta o confiar en nuestras propias fuerzas, la humildad nos invita a reconocer nuestra dependencia de Dios. A través de la oración y la fe, entregamos nuestras preocupaciones a Dios, sabiendo que Él es fiel para cuidarnos y guiarnos. Los pobres en espíritu son aquellos que confían plenamente en Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. En 1 Corintios 15, 24, 26, se narra: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El poder de la resurrección de Jesús es el centro y la confirmación del reino de Dios. A través de su resurrección, Jesús no solo venció la muerte, sino que inauguró una nueva era en la que el poder de Dios se manifiesta de manera definitiva sobre las fuerzas del mal y del pecado. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo conecta el fin de los tiempos con la culminación del reino de Dios y nos muestra que el poder de la resurrección es la victoria final sobre todos los enemigos, incluido el más grande de todos, la muerte. La resurrección de Jesús marca el comienzo del triunfo del reino de Dios sobre los poderes del pecado, la injusticia y la muerte. La resurrección no es solo un evento aislado o histórico, sino el momento clave en la historia
en el que el reino de Dios irrumpe con fuerza en el mundo. A través de la resurrección, Jesús demuestra que el reino de Dios es un reino de vida y victoria, no solo sobre los poderes terrenales, sino sobre los poderes espirituales que mantienen a la humanidad bajo la opresión del pecado. En su resurrección, Jesús nos da una esperanza viva. Él es las primicias de la resurrección, lo que significa que su resurrección es un adelanto de lo que sucederá a todos aquellos que forman parte del reino de Dios. Así como Jesús fue levantado de entre los muertos, también nosotros seremos resucitados. Este poder de la resurrección es fundamental para entender el futuro del reino de Dios. Un futuro donde la muerte, el pecado y el mal serán completamente destruidos y el reino será entregado al Padre en un estado de perfección. El contexto en el que Pablo escribe acerca del poder de la resurrección en 1 Corintios 15 es esencial para entender la conexión entre la resurrección y el reino de Dios. En la iglesia de Corinto, algunos estaban cuestionando la resurrección de los muertos. Pablo responde de manera contundente, enseñando que la resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana y el corazón del mensaje del reino de Dios. Para Pablo, sin la resurrección, el Evangelio pierde su poder y significado. La resurrección no solo es una señal del poder de Dios, sino el evento que garantiza la victoria final sobre la muerte. En el judaísmo del primer siglo, la resurrección de los muertos era una esperanza futura para el pueblo de Israel. Los fariseos creían en la resurrección, mientras que los saduceos la negaban. Para la mayoría de los judíos, la resurrección era algo que ocurriría al final de los tiempos, cuando Dios renovara el mundo y trajera justicia y paz. Sin embargo, Jesús rompe con esta expectativa al resucitar en medio de la historia, demostrando que el reino de Dios ya está presente, pero aún espera su culminación total. Pablo también enseña que la resurrección de Jesús es la primicia de un nuevo orden creado. En Colosenses 1:18 se refiere a Jesús como el primogénito de entre los muertos, lo que significa que su resurrección es el primer paso hacia la nueva creación que Dios está trayendo. La resurrección no solo afecta el destino individual de los creyentes, sino que tiene implicaciones cósmicas, señala el comienzo de la restauración completa de toda la creación. Todo el universo está destinado a ser renovado bajo el reinado de Cristo. La victoria final sobre la muerte es parte central de la esperanza del reino de Dios. En 1 Corintios 15:26 se narra: el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aunque el reino de Dios ya está presente en el mundo a través de la obra de Cristo, la muerte sigue siendo una realidad para la humanidad. Pero la resurrección de Jesús nos asegura que la muerte no tendrá la última palabra. En el final de los tiempos, cuando Cristo regrese, la muerte será derrotada para siempre, y el reino de Dios alcanzará su plenitud. El poder de la resurrección tiene profundas implicaciones para nuestra vida diaria y cómo vivimos como ciudadanos del reino de Dios. En primer lugar, la resurrección nos llama a vivir con esperanza. Como creyentes, sabemos que la muerte no es el final. La resurrección de Jesús nos da la certeza de que, aunque enfrentemos dificultades, sufrimiento y muerte en esta vida, nuestro destino final es la vida eterna con Dios. Esta esperanza nos permite enfrentar las pruebas con confianza y fe, sabiendo que, en última instancia, el reino de Dios traerá justicia y vida eterna. El poder de la resurrección también nos desafía a vivir con valentía y sin miedo. La resurrección de Jesús demuestra que la muerte ha sido derrotada, y esto cambia completamente nuestra perspectiva sobre la vida. Si la muerte ha perdido su poder, no hay nada en este mundo que deba asustarnos. Como ciudadanos del reino de Dios, estamos llamados a ser testigos valientes del Evangelio, viviendo de manera audaz y confiada,
sabiendo que la vida en Cristo es más fuerte que cualquier fuerza de este mundo, incluso la muerte. Otro aspecto importante es cómo la resurrección nos llama a ser agentes de transformación en el mundo. La resurrección no solo es una promesa de un futuro glorioso, sino un poder activo que transforma nuestras vidas aquí y ahora. Aquellos que han experimentado el poder de la resurrección están llamados a vivir de una manera que refleje el reino de Dios, promoviendo la justicia, la paz y la reconciliación en todas nuestras relaciones. La resurrección nos empodera para luchar contra las fuerzas del mal y la injusticia en el mundo, sabiendo que el poder de Cristo resucitado está con nosotros. El poder de la resurrección nos invita a vivir en una relación íntima y restaurada con Dios. La muerte de Jesús en la cruz pagó el precio por nuestros pecados, pero su resurrección abrió el camino para que podamos tener una relación nueva y viva con Dios. Al creer en la resurrección, no solo somos perdonados de nuestros pecados, sino que recibimos una vida nueva, guiada por el Espíritu Santo, que nos permite vivir en comunión con Dios. La resurrección es la garantía de que el reino de Dios no es solo una realidad futura, sino una realidad presente en nuestras vidas a través de la obra de Jesús. En Apocalipsis 11:15 se narra: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La consumación final del reino de Dios es el clímax de la historia bíblica y la esperanza última de todos los creyentes. Aunque el reino de Dios ya está presente a través de la obra de Cristo, su cumplimiento pleno llegará en el futuro, cuando Cristo regrese en gloria para establecer su reino de manera definitiva y eterna. En Apocalipsis 11:15 se proclama que el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, lo que indica que el reinado de Dios abarcará todas las cosas y todo será restaurado según su plan perfecto. La consumación del reino de Dios no solo implica la victoria de Dios sobre todas las fuerzas del mal, sino también la redención completa de la creación. En este momento final, Dios establecerá su dominio de forma absoluta, y su reino será caracterizado por la justicia, la paz y la vida eterna. Todas las injusticias, el sufrimiento, el pecado y la muerte serán erradicados. Cristo entregará el reino al Padre, y Dios será todo en todos. El reino de Dios, que comenzó con la venida de Cristo, alcanzará su plenitud, y el propósito de Dios para la humanidad y la creación será cumplido por completo. La segunda venida de Cristo será el evento decisivo que inaugurará esta consumación. En la segunda venida, Jesús no vendrá como un siervo humilde, como lo hizo en su primera venida, sino como Rey y Juez, trayendo consigo la justicia definitiva. En Apocalipsis 19:11-16, Jesús es descrito como el Rey de Reyes y Señor de Señores, montando un caballo blanco y liderando a los ejércitos celestiales. En este momento, todo poder terrenal, toda autoridad que se haya opuesto al reino de Dios, será derrotada, y el reinado de Cristo será establecido de manera total y eterna. El libro de Apocalipsis, donde se detalla la consumación del reino de Dios, está escrito en un contexto de persecución y sufrimiento para los primeros cristianos. Estos creyentes estaban enfrentando la opresión del Imperio Romano, que se presentaba a sí mismo como el poder supremo en el mundo. Para estos cristianos, el mensaje de Apocalipsis les daba una esperanza poderosa. El poder humano, por muy fuerte que pareciera, no tendría la última palabra. El reino de Dios prevalecería, y todos los sistemas corruptos y opresores serían finalmente derrocados. El contexto histórico del Imperio Romano es clave para entender el impacto del mensaje de Apocalipsis. El imperio era visto como invencible y eterno, y el culto al emperador era obligatorio. Sin embargo, Apocalipsis revela que el reino de Dios es el único que realmente perdurará.
Todas las naciones y reinos del mundo, incluidos los más poderosos, eventualmente caerán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Esta fue una fuente de consuelo y valentía para los cristianos que sufrían, porque les recordaba que su esperanza no estaba en este mundo, sino en el reino venidero de Cristo. El reino de Dios en su consumación también está vinculado a la promesa de una nueva creación. En Apocalipsis 21, 1-4, Juan describe la visión de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Este es el destino final del reino de Dios, una creación completamente restaurada, libre del pecado y del sufrimiento, donde Dios morará con su pueblo para siempre. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, será el lugar donde Dios estará en comunión directa con la humanidad y su gloria será visible para todos. En este nuevo reino, la justicia, la paz y la santidad serán eternas. Jesús, como Rey, gobernará con rectitud y no habrá más guerras, divisiones o injusticias. El reino será un reino de perfecta armonía, donde todo estará en su lugar correcto bajo el señorío de Cristo. Esta es la consumación del plan de Dios desde el principio de la creación. Un mundo donde Él reina con amor y justicia, y donde todas las cosas están reconciliadas en Él. Aunque la consumación del reino de Dios es un evento futuro, tiene implicaciones prácticas para nuestra vida presente. La esperanza de que el reino de Dios será consumado nos llama a vivir con una perspectiva eterna. Saber que el reino de Dios triunfará al final debe cambiar cómo vivimos nuestras vidas hoy. Esto significa que, como creyentes, debemos vivir con un sentido de urgencia y propósito, dedicándonos a las cosas que tienen un valor eterno, como amar a los demás, buscar la justicia y compartir el Evangelio. El conocimiento de la consumación del reino de Dios también nos invita a vivir con esperanza en medio de la adversidad. Aunque el mundo actual está lleno de injusticias, sufrimiento y maldad, sabemos que esto no es el final de la historia. La promesa de que Cristo volverá y establecerá su reino de manera definitiva nos permite enfrentar las dificultades con confianza, sabiendo que, al final, la victoria es de Dios. Esta esperanza no solo es una promesa futura, sino una realidad que transforma nuestra forma de vivir ahora. Además, la expectativa del regreso de Cristo nos llama a estar preparados. Jesús enseña en varias parábolas, como la de las 10 vírgenes en Mateo 25, 1-13, que debemos estar listos para su regreso, viviendo en santidad y obediencia. La certeza de que el reino de Dios será consumado nos impulsa a vivir de manera que nuestras vidas reflejen los valores del reino: justicia, misericordia y fidelidad a Dios. No sabemos cuándo Cristo regresará, pero estamos llamados a vivir con una fe activa y vigilante, sirviendo a Dios con todo nuestro corazón mientras esperamos su venida. Otro aspecto práctico es cómo la consumación del reino de Dios nos motiva a compartir el Evangelio. Sabemos que cuando Cristo regrese, su reino será establecido para siempre, y aquellos que no han aceptado el Evangelio enfrentarán un juicio final. Por lo tanto, como creyentes, tenemos la responsabilidad de proclamar el Evangelio del reino y de invitar a otros a ser parte de este reino eterno. El tiempo es limitado, y la consumación final nos recuerda la importancia de llevar el mensaje de salvación a todas las personas. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.